Hola a todos, yo soy Katy y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Street tenemos algo muy sencillo. Vamos a aprender a decorar una botella, pero vamos a hacer esta forma sencilla. Es un tutorial que me han pedido y bueno, vamos a hacer varios, pero esta es la primera. Vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a reciclar bayeta de fregar, de lavar los platos, de secar los platos, de la cocina. Si no tienes bayeta, puedes utilizar cualquier paño que no te sirva, cualquier ropa que no te sirva. Bueno, como tú ves, queda preciosa y la verdad es que son poquísimos materiales. Es muy bonita, muy decorativa. Puedes hacer un regalo o puedes utilizarla también para hacer alguna decoración. Como ves, es preciosa. Antes de pasar con esos materiales y con el procedimiento, yo quiero pedirte que si al final de ver el vídeo te gusta, que me regales un like, que te suscribas al canal, es gratis, que me sigas en las redes sociales, que compartas este vídeo con todos tus amigos y también puedes dejar tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo, que suelen ser de muchísima ayuda. Bueno, recordarte también que publico vídeos los lunes y los jueves. Ahora vamos a pasar con esos materiales y con el procedimiento. Estos son nuestros materiales. Es algo muy sencillo el tutorial, así que son poquito materiales. Lo primero, la botella que vayas a utilizar. Si vas a utilizar, por ejemplo, una botella de bebida alcohólica, pues aprovecha y la decoras. También bayeta de esta que ya no va a utilizar. Yo he aprovechado para reciclar bayeta. Tijera, pegamento de madera, si es de madera mejor. Estos tonos de pintura, yo he utilizado este tono que lo hice con un naranja y le puse un poquito de negro. Luego le di pinceles secos con este tono que es un dorado. Y luego tienen que usar también un pincel que sea así de celdas gruesas. Y por último, barniz acrílico. Y se me olvidaba, si quieren decorar, pueden ponerle, por ejemplo, una soguita decorativa. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Lo primero que haremos será lavar nuestro envase, nuestra botella. Y bueno, como ustedes pueden ver, tiene manchita, pero esto es masa de papel que yo la agarraba así. Y bueno, como tenía vinagre, para cuando la usaba, pues se le quedó pegada. Entonces, esto es lo que vamos a reciclar. Como ustedes pueden ver, estos son bayetas que están bastante deterioradas, que ya no sirven para nada. Entonces lo que yo voy a hacer es coger así pegamento. Teniendo ya mi botella así con el pegamento, lo que yo voy a hacer es, voy a coger la punta, la voy a pegar y voy a irle dando vuelta. Como ustedes pueden observar, no me alcanza con una, así que voy a tener que usar otra, pero como me va a sobrar, lo que yo voy a hacer es coger así la tijera y le voy a poner ahora pegamento a esta parte de aquí, en donde me falta, donde empieza la parte más alta. Y voy a tratar de pegar esto de aquí. Vuelvo a ponerle pegamento a esta parte de aquí. Y como yo no quiero que me quede así como medio abultado, lo que voy a hacer es cortar un poco más. Y voy a seguir cubriendo hasta tapar todo esto, todo el cristal. Y voy a terminar de usar ya la que me queda para que no me quede ningún huequito sin tapar. Y aquí tengo pegamento con agua, con un poquito de agua. Y lo que voy a hacer es darle a todo esto para endurecerlo y además para poder darle forma a estas partes que andan sueltas. Yo tengo aquí esta tapa para la botella que no es de ella, pero es que como no tenía tapa y esta sí le encaja, lo que yo voy a hacer, como la vamos a decorar, pues no va a haber ningún tipo de inconveniente. Le voy a poner ahora aquí un poquito de pegamento también y voy a tratar de hacerle algún tipo de envoltura, de decoración. Teniendo así ya la forma que yo quiero, lo que voy a hacer ahora es quitar
la tapa de la botella para que no se vaya a pegar. Ya están secos los dos, tanto la botella como la tapa. Y ahora lo que toca hacer es pintar. Yo tengo este tono que me ha salido de una mezcla de varias pinturas ahí que me quedaron, la mezclé todas y me salió este tono. Era un rojo, amarillo, rojo y amarillo y un poquito de negro. Ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos a esto, de este tono que es un doradito, se llama oro rico, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer es coger así, voy a retirar así el exceso, ¿ven? Y voy a darle pinceles secos a esto. Bien, yo empecé con el otro color, pero me gustó más este tono, así que seguí dándole de este tono porque me parece que queda más bonito. Son muy parecidos, pero este es más claro, así es que queda más bonito. Y como ven, tengo así mi botella, que está casi terminada de darle el pincel seco. Cuando ya ha pasado un rato después de los últimos pinceles secos que has dado, lo siguiente que vas a hacer es darle barniz acrílico a toda tu botella para protegerla. Bueno, así como ves, una vez que se ha secado el barniz acrílico es como queda nuestra botella decorada. Como ustedes pueden ver, es muy bonita y yo quiero explicarles por qué yo no le he puesto nada más. Es que yo veo que tiene mucho relieve, entonces a mí no me gustan las cosas muy cargadas. Yo pienso que las cosas muy cargadas pierden su elegancia, entonces yo prefiero dejarla así por todo estos relieve que tiene. Pienso que si le pongo cualquier otra cosa la voy a cargar, pero ustedes ya me darán su opinión. Me gustaría sí que me dieran su opinión de que, bueno, cualquier idea que le harían ustedes para decorarla un poco más. Bueno, yo quiero animarle a todos que hagan esta manualidad porque es muy fácil, muy decorativa y muy económica. También que si la hacen que me compartan la foto. Y bueno, también quiero agradecerles a todos los que han llegado a esta parte, el final. Y será ya hasta el próximo tutorial. Bye bye.